Bueno, entonces hay que continuar con los temas. El siguiente tema es lo que es antibióticos, así que vamos a dar algo de generalidad de los mismos, ¿no? Es un tema bastante interesante, así que presten mucha atención. Bien, así que vamos, ¿no? Bueno, existen varios documentos, lo que son bibliografías que sirven para tener una noción del tratamiento a seguir según las infecciones o las enfermedades que hay. Hay varias guías de tratamiento. Uno utiliza la guía Sanford, bueno, hasta 2019, hay una del año pasado, en el cual uno se guía según las enfermedades para saber qué antibiótico dar y orientar, ¿no? Tanto el tratamiento específico como tratamiento empírico de varias enfermedades. Entonces, por ahí, estos textos por ahí mencionan sus tablas de recomendaciones para ciertos casos, como neumonía, infecciones vía urinarias, y por ahí mencionan ciertos antibióticos que son de elección para ciertas enfermedades, ciertos casos. Por ejemplo, aquí menciona amoxicilina, según la posología del fármaco, y por ahí ciertos medicamentos que son alternativos. Entonces, la idea es entender cuáles son estos medicamentos. Quizás no vamos a ver directamente la cantidad de enfermedades y gran cantidad de enfermedades que hay con los tratamientos específicos de cada una, ni la dosis, pero sí saber cuáles son los antibióticos, la clasificación, que es lo que un poco nos interesa, ¿no? Y un poquito orientarnos. Entonces, bueno, esto es parte del origen de la palabra antibiótico, de lo que simboliza, lo que significa anti, que es contra, y bios, vida. Entre los antimicrobianos tenemos los antibacterianos, antivirales, antiparasitarios, antifúngicos y los fármacos para la tuberculosis, que eso es lo que la idea es verlo en este poco tiempo que nos queda del parcial, pero sí se puede alcanzar a verlos. ¿Ya? Por ahí cierta terminología de bacterias sensibles, es prácticamente la que el antibiótico puede destruirlas, si es resistente. Bueno, por ahí amerita mayor cantidad de fármaco o directamente otro fármaco que pueda producirle algún tipo de efecto, o las combinaciones de fármacos, ¿no? Cuando por ahí el fármaco es resistente a algo. Tres definiciones, por ahí antiinfeccioso, cualquier medicamento que sea eficaz para el tratamiento de las infecciones, y quimioterápicos, que también lo van a encontrar así, compuesto obtenido por la síntesis química con propiedades para combatir como efecto antimicrobiano, ¿no? Entonces, algo de historia, por ahí la idea es por sacarnos 2 o 3 nombres entre las personas que están mencionadas en la historia de estos grupos farmacológicos. Por ahí la primera observación de antibiosis, por ahí realizada por Pasteur, ya por ahí ustedes tienen algo, se le viene a la mente esto. Domac, para mencionarlo así, directamente es el que dio nombre a las sulfamidas, que es un grupo farmacológico que vamos a ver posterior. Entonces, por ahí tener en cuenta con el asunto de las sulfas, Domac. En 1928, Alexander Fleming descubrió el primer antibiótico, que es la penicilina. Entonces, por ahí, a quien se le debe todo esto de la penicilina es Fleming, ¿ya? Entonces, tener en cuenta que... Entonces, todo esto se va por ahí a clasificar para hacerlo más sencillo. O sea, como les dije desde un comienzo, a menos estas dos unidades que vimos, cardiovascular y lo que son fármacos antimicrobianos, es poder hacer lo que es complejo, hacerlo fácil, hacerlo sencillo, ¿no? Entonces, así como para algunas personas se les hizo sencillo cardiovascular, entonces la idea también es hacerlo sencillo todo este grupo de fármacos que vamos a ver. Entonces la idea es dividirlo según la estructura química, actividad y espectro, que es lo como que dice para partir de aquello, ¿no? Entonces, por estructura química, por ahí tenemos beta-lactámico, tetraciclina, quinolona, aminoglucósidos, glucopéptidos, macrólidos. Igual, esto es lo que vamos a ver en el transcurso de estos días, ¿ya? Por su actividad van a tener acción antibacterianos, antivíricos, antiparasitarios y antifúngicos. Por su espectro, pueden ser de amplio espectro, de espectro intermedio o de espectro reducido, ¿no? Por ahí poner un ejemplo como los glucopéptidos, ¿no? Pero bueno, esto ya vamos a ver según el grupo farmacológico qué espectro tienen contra las bacterias, ¿no? Por su efecto, tenemos varios, tenemos bacteriostáticos, ¿ya? Es como que van a detener el crecimiento bacteriano como tal, pues se llaman bacteriostáticos. Tenemos varios grupos, o sea, ahorita no es de aprendernos, digamos, de memoria esto, porque cuando veamos cada grupo farmacológico se le va a hacer muy fácil.
Pero vamos a mencionarlos: tetraciclina, sulfamida, trimethoprim, clorfenicol, macrólido, lincosamida. Con efecto bactericida, beta-lactámico, aminoglucósido, fosfamicina, nitrofurantoína, rifapicina, vancomicina. Vemos varios grupos farmacológicos como tal, y bueno, ya veremos por ahí los más comunes, los más frecuentes, y los que son de poco uso como tal. Creo que la principal clasificación va por su mecanismo de acción, como inhibidores de la síntesis de la pared celular, porque la mayoría tienen efecto bactericida. Entonces, inhiben la síntesis de la pared celular. Tenemos el grupo de los beta-lactámicos, que de hecho es la siguiente clase: fosfomicina, bacitracina, glucopéptidos, algunos fármacos para la tuberculosis, como isoniazida, piracinamida, etambutol. Otros fármacos que van directamente a alterar la función de la membrana celular, o sea, digamos como estructura. Uno va a la pared, uno va a la membrana celular, otro va a la síntesis por este caso, proteica, y otro a nivel de la síntesis de los ácidos nucleicos. O sea, por ahí son los puntos donde van a actuar estos tipos de fármacos, ¿no? O estos tipos de medicamentos. Entonces, a nivel de la membrana celular, tenemos la polimicina, algunos antifúngicos, imidazoles, bueno, vamos viendo poco a poco, ¿no? Otro va a inhibir la síntesis proteica. Aquí tenemos los aminoglucósidos, que son fármacos de uso frecuente, se escuchan frecuentemente. Ustedes van a una farmacia y van a escuchar personas que están solicitando. Los más comunes son los beta-lactámicos, los otros son los aminoglucósidos. Otros que ya se utilizan en menos cantidad: clorfenicol, tetraciclina, macrólidos, lincosamida, etcétera, ¿no? Otro grupo farmacológico a nivel de la función de los ácidos nucleicos, y bueno, esto aquí interfiere en la replicación del ADN. Aquí tenemos las quinolonas, impide las transcripciones de rifapicina, y bueno, inhibiendo la acción de los metabolitos esenciales como las sulfamidas. Bueno, las sulfas también son fármacos frecuentes que uno escucha. Entonces, de todo este grupo farmacológico, por ahí lo más común, lo que les digo, o sea, por ahí lo más frecuente que la gente por ahí escucha en una farmacia, por ahí son los beta-lactámicos, los aminoglucósidos y las sulfas. Por ahí también no dejar tampoco de lado fármacos como las quinolonas, que también utilizamos. Bueno, entonces todo eso, la idea es hacerle un poco más de énfasis en esos fármacos y sin dejar de lado los demás, ¿no? O sea, la idea es ver todos, pero siempre como que un poquito más a lo que son más comunes. Entonces, lo que les he dicho, la estructura química por el espectro de acción, de amplio espectro, de intermedio, de reducido, por su efecto antimicrobiano, por su mecanismo de acción. ¿Ya? Entonces, por aquí tenemos la estructura de la bacteria, y por ahí los sitios de acción de todos estos grupos de antibióticos, ¿no? Más que todo porque por esto te lo va a clasificar, ¿no? A nivel de la síntesis de la pared, a nivel del ADN, la membrana celular, etcétera, ¿no? Igual aquí está prácticamente mencionado cada grupo farmacológico, ¿no? Entonces, lo más común, los beta-lactámicos, los que son las penicilinas, cefalosporinas, carapenémicos, etcétera, ¿no? Acá a nivel del ADN, según lo que es la síntesis de folato, que tenemos la sulfa, el sulfa, por ahí que han escuchado, quinolonas por acá, bueno, síntesis de proteína, tetraciclina, aminoglucósidos y macrólidos también, que son frecuentes los macrólidos, que lo estaba olvidando. De ahí tenemos por ahí, según las interacciones entre antimicrobianos, por ahí lo que es indiferencia, que la actividad de dos antimicrobianos no difiere de la que sea de la más efectiva. Adición, bueno, cuando se dan dos fármacos por ahí, prácticamente aumenta su efecto. Igual, algo parecido al sinergismo, que prácticamente la actividad de estos dos fármacos es como potencia el efecto del otro, y bueno, por ahí hay mayor relación para poder combatir la infección que esté tratando, ¿no? Y antagonismo, bueno, si por ahí un fármaco tiene un efecto importante, por ahí el otro puede contrarrestarlo. No directamente por su acción, por ahí lo puede contrarrestar por si acaso por un efecto a nivel de metabolismo, ¿no? Por ahí tiene un efecto ciertamente para aumentar el metabolismo. Entonces, si aumenta el metabolismo del otro fármaco, ustedes ya saben lo que va a hacer. Si aumenta el metabolismo, prácticamente lo degrada más rápido, y por ahí puede disminuir su efecto. Ya, por eso es su efecto antagónico.
Entonces, por ahí, por su mecanismo de acción, ya por ahí tenemos lo que es la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana. Cualquier inhibición de su formación se conduce a la lisis de la célula. Entonces, por ahí, si se inhibe la síntesis de la pared, va a terminar con la lisis celular. ¿Ya? La pared celular contiene peptidoglucano, que normalmente la formación de esta pared celular está formada por 4 etapas. Y bueno, por ahí hay ciertos medicamentos o fármacos que van a, digamos que, atacar o van a actuar a nivel de ciertas etapas, ¿no? O intervienen en estas etapas. Entonces, por ahí tenemos en la primera etapa de la formación, bueno, son 4 etapas. Tenemos fosfomicina, cicloserina, fosfomicina un poco más común. Segunda etapa, bacitracina. Tercera etapa, vancomicina. Entonces, ojo, porque este fármaco sí lo vamos a, ¿quién dice? Como un tema tal, vancomicina. Y la última fase es lo beta-lactámico. Aquí tenemos las penicilinas, lo que todo el mundo ha escuchado, ampicilina, amoxicilina, las ampollas de penicilina, la benzatínica, etcétera, ¿no? Cefalosporina, carbapenémicos. Entonces, se requiere que la bacteria se encuentre en una fase de crecimiento activo, ¿ya? Para que haya efecto, ¿no? Porque lo ideal es que la bacteria se esté formando para, como quien dice, impedir de que se siga formando. Entonces, por eso hay que actuar a nivel de la formación de esta pared, ¿ya? Bueno, los antibióticos son mucho más activos frente a gran positivos por mayor peptidoglucano. Eso ya saben que los que son gran positivos tienen mayor peptidoglucano que los gran negativos, por el asunto de la pared bacteriana. ¿Ya? Entonces por ahí uno dice, va pensando que estos grupos farmacológicos más va con la parte de los gran positivos. Bueno, se puede producir también alteraciones en la función de la membrana citoplasmática, porque acá hablamos ya de pared, acá hablamos ya de membrana. Entonces la membrana celular es vital para la célula, por lo cual el efecto a nivel de la membrana va a tener un efecto bactericida. ¿No? Si le destruyen la membrana, se queda en nada. ¿Ya? Son fármacos poco selectivos. Por ahí pueden resultar tóxicos para las células humanas, porque estamos dando cuenta que van a destruir células, membranas citoplasmáticas, entonces la idea es que no cause daño a nivel del huésped. Por eso que ciertos fármacos, como veremos más adelante, pueden producir efectos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben en sí saber a la larga de todo esto? Es determinar los grupos o la clasificación por mecanismo de acción de los fármacos. Por eso ya lo estamos mencionando, pared, membrana, ácidos nucleicos y lo que es síntesis de proteína. Primero establecer eso. ¿Cuáles son los más comunes de cada clasificación? ¿Ya? Y una vez que sepan por ahí el mecanismo de acción y todo eso, son los efectos adversos, porque la idea es, y como le dije en la primera clase, el principio médico es no hacer daño. Entonces, por ahí ustedes se formaron, hicieron el internado, van a hacer la rural, etc. Y ustedes deben estar preparados para no hacer daño. O sea, eso es lo principal, no hacer daño, o sea, no meterte en cosas que no sabes. Así que, por lo menos no hacer daño. Entonces, si ustedes dicen, bueno, sé que este medicamento me puede producir daño renal, y si tú no sabes si el paciente tiene algo de daño renal y tú igual le pones el fármaco a la dosis alta, entonces le vas a dañar más el riñón y estás produciendo daño. Y por ahí tú no sabías que el fármaco te produce daño renal. Algo así. Por eso digo, lo importante es saber eso. ¿Ya? Todo lo que es dosis, en qué enfermedad lo damos, todo eso lo van a aprender en clínico más adelante, ¿ya? Porque eso ya es posología y todo lo demás, terapéutica como tal. Pero ahorita lo importante es saber la clasificación y saber conocer al fármaco y por ahí los datos más importantes de cada uno de ellos. Porque si se aprende o se quiere, como dice, abarcar mucho con tantas cosas, al final no van a aprender nada. ¿Ya? Entonces, pienso que eso es algo bastante adecuado mencionarlo, ¿no? Así como ya vimos cardiovascular, yo espero que nunca se vayan a olvidar de adenosina, de amiodarona, de digoxina, de dobutamina, dopamina, todos esos fármacos que espero que no se vayan a olvidar, porque se lo van a topar después en el transcurso de la vida estudiantil y la vida profesional, se lo van a topar, ¿ya? Pero por lo menos ya algo se queda, ¿ya? Así que esa es la idea. Entonces, como estamos mencionando fármacos que te pueden dañar la membrana celular, también te pueden lesionar las células del huésped, ¿no? Y bueno, por ahí tenemos fármacos, polimixinas, lipopéptidos y bueno, la automicina, que ya veremos más adelante cuáles son estos fármacos. Entonces, por ahí tenemos que lo que inhibe la síntesis proteica tiene un efecto bacteriostático, ¿no? A excepción de los aminoglucósidos.
Entonces, estos van a actuar a nivel de la síntesis proteica, a nivel de ribosomas. Las estructuras, 70S que se menciona a nivel de ribosomas, y sus unidades 30 y 50S. ¿Ya? Esto creo que sí tengo unos gráficos de esto, si no, los tendré para la próxima clase, en el cual se subdividen los aminoglucósidos que se unen a esta subunidad 30S a nivel de los ribosomas, y otros fármacos se van a nivel de 50S, ¿no? Ahí tenemos clonafenicol, lincosamida y los macrólidos. Ya vamos a ver esto ahí posterior, pero ahorita solamente como para mencionar y dar por ahí ciertos datos relevantes de cada grupo, ¿no? Pero ya ustedes van diciendo, ah, no, el aminoglucósido, que el profesor me dijo que esto es común, ya porque creo que todo el mundo ha escuchado por ahí gentamicina, amicacina, creo que son lo que más se escucha, porque uno escucha por ahí, más que todo en ideas pediátricas, que ponen amicacina, ponen gentamicina y bueno, cualquier cosa a veces, ¿no? Entonces ya ustedes están escuchando ese fármaco y ojo por los efectos adversos de estos fármacos de acá. Ya veremos más adelante que son bastante importantes de mencionar. Otros van a nivel de la síntesis y función de los ácidos nucleicos. Por ahí tenemos rifampicina y las quinolonas. ¿Ya? Estos actúan sobre enzimas que participan en la transcripción y la replicación como tal, ¿no? De los ácidos nucleicos. Tenemos otro como los nitroimidazoles, nitrofuranos, que actúan directamente sobre el ADN. Son fármacos bactericidas rápidos, independientes de la fase de crecimiento bacteriano. No son selectivos, así que también te pueden producir daño, ¿ya? Pueden tener efecto tóxico a nivel de la célula nuestra, por decirlo así, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, por eso hay que tener bien en cuenta la que es dosis y aparte las edades del paciente, pues, ¿no? Por ahí no se utilizan tanto en edades pediátricas por sus efectos tóxicos, ¿ya? Otro va a inhibir la síntesis de factores metabólicos, entre ellos por ahí tenemos un metabolito esencial para la bacteria, el ácido fólico, y aquí tenemos las sulfamidas, ¿no? Por ahí creo que todo el mundo ha escuchado Bactrim, dale Bactrim para esto, por ahí medio hace una deposición líquida, métele Bactrim, o sea, por ahí todo es lo que se escucha, ¿no? ¿Ya? Entonces, algo común, pero o sea, la idea es que sepan qué tipo de fármaco es y los efectos que puede producir, ¿no? Entonces aquí tenemos la sulfamida, el metropin sulfa, ¿ya? Entonces va a nivel de los ácidos fólicos, ¿no? También existe, porque las bacterias te pueden ganar o te pueden hacer ciertos mecanismos de resistencia, ¿no? Porque a veces por un mal, digamos que entre comillas, mal tratamiento, por ahí solamente medio le duele la garganta, manda el antibiótico, cualquier medio estornuda, manda el antibiótico, entonces la bacteria o el medio se puede hacer resistente a eso. Y aparte porque ni siquiera cumplen el esquema, digamos, como tal, por ahí se toma una y ya piensa que está bien, o se toma por un día y ya piensa que se curó, cuando a veces el medicamento tiene que tomarse por 7 días o 5 días, ¿no? Entonces, a veces tiene que tomar cada 8 horas, entonces la bacteria gana resistencia, ¿no? Entonces también hay fármacos que bloquean el mecanismo de resistencia. Entonces, entre los antibióticos que utilizan este mecanismo son el ácido clavulánico, sulbactam, por si acaso, sulbactam y tazobactam. Entonces, se utilizan, por ahí ustedes han escuchado, amoxicilina más ácido clavulánico, ¿ya? Ampicilina más sulbactam o piperacilina más tazobactam, pipertazo que se menciona, ¿ya? Que a nivel hospitalario es bastante frecuente, ¿no? ¿Ya? Esto incluye en el grupo de los beta-lactámicos, ¿ya? Entonces, por ahí les mencioné el ejemplo y estos fármacos que les mencioné forman parte de los beta-lactámicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos? Se unen de manera irreversible a la beta-lactamasa, protegiendo a su antibiótico que haga su acción, ¿ya? Porque la beta-lactamasa es lo que se puede producir para impedir como mecanismo de resistencia. Entonces, aquí tenemos los mecanismos de resistencia antibiótica, ¿ya? Que es una capacidad que tiene de adaptación la bacteria. O sea, la bacteria lo que hace es tratar de sobrevivir, pues, ¿no? ¿Ya? Porque no digo que mate a una mosca que le tiene una granada o algo, por ahí es que solamente le deja un golpe nada más. Pero si por ahí no le das un golpe que la pueda matar, y solamente le das por ahí roces nada más, entonces no las va a matar y de alguna manera se adapta a eso y hace mayor resistencia, ¿ya? Entonces,
La idea es darle el tratamiento adecuado para tratar de combatir el patógeno, pero tampoco no es darle una bomba como tal y destruir mayor cosa, hasta que aparte del patógeno puedes destruir el, el lugar alrededor, eso ya sería parte del organismo de nosotros, ¿no? Entonces, ellos tienen una resistencia natural o intrínseca, ya cuando el microorganismo carece de diana para un antibiótico, ya como la falta de pared celular en ciertos, como el Mycoplasma pneumoniae, pues sí que lo hace resistente a los betalactámicos, perdón. ¿Ya? Entonces es prácticamente una resistencia natural como tal, ¿no? Entonces, ya carece de la diana del antibiótico. Y la resistencia adquirida, bueno, entonces aquí ya depende por modificación de la parte genética de la bacteria. Y esto es lo que le estaba diciendo, ¿no? Cuando ya depende de un maltratamiento, no se cumple el esquema, entonces la bacteria adquiere esta resistencia como tal, se va adaptando, y bueno, entonces esto es lo que hay que evitar, ¿no? Pues le dice, ya, tómate ese antibiótico, y eso ni siquiera le dice cuántos días, se toma un solo día o por ahí una sola vez y nada más. Entonces eso es lo que no debe pasar. Claro, ¿no? Pues le dice, ya, tómate ese antibiótico, y eso ni siquiera le dice cuántos días, se toma un solo día o por ahí una sola vez y nada más. Entonces eso es lo que no debe pasar. Principales mecanismos de resistencia de las bacterias no antibióticos, bueno, va a haber una inactivación enzimática del antibiótico, o sea, lo inactiva como tal, lo inactiva. La bacteria es capaz de producir enzimas que pueden destruir el antibiótico, y estas son las beta-lactamasas, ya, las beta-lactamasas, ya. También hay otras que son los modificadores de aminoglucósidos, cloranfenicol, tetraciclina y macrólidos, ¿no? Son varias mecanismos que tiene de resistencia de las bacterias hacia los antibióticos como tal, ¿no? Entonces, lo más común es la producción de beta-lactamasa y otros por ahí que producen contra los aminoglucósidos y los otros fármacos, ¿no? Otro mecanismo es las modificaciones de la diana de la bacteria, resistencia por modificación, mutación del ADN, bueno, esto es a nivel ya, ¿no? La resistencia a los antimicrobianos, la destrucción e inactivación de los agentes antimicrobianos, la beta-lactamasa, o las enzimas modificantes de los aminoglucósidos o los otros fármacos. Disminución de la concentración intrabacteriana del antibiótico, desarrollo digestivo alterado por el fármaco, etc. Pero lo más común es el asunto de la beta-lactamasa, ¿no? Y por cambios genéticos o adaptación contra el fármaco. Entonces aquí tenemos una tabla, y bueno, van a haber varias tablas de la clasificación de los antibióticos, pero bueno, a la larga lo que se trata de mencionar es el sitio o el mecanismo de acción, ya para que se haga un poco más sencillo de aprenderlo. Entonces tenemos un grupo que va a actuar a nivel de la síntesis de la pared, ya, beta-lactámicos, ya, penicilina, cefalosporina, carapenémicos, membrana, polimitina, un ejemplo como tal. A nivel de lo que es la síntesis de proteína, a nivel de ribosomas, ya, a nivel 30S, con su efecto bactericida, aminoglucósido, y 30-50S de los ribosomas, perdón, de lo que es como un efecto bacteriostático, tetraciclina, nitromicina, clindamicina y bueno, varios más. ¿Ya? El nivel de metabolismo de los ácidos nucleicos bacterianos, tenemos quinolona, rifamicina, y a nivel del folato la sulfamida, o trimetoprim sulfa, que es lo que escuchamos como sulfa, ¿no? Entonces, miren cómo este cuadro ya lo pone un poco más encasillado, y así se hace un poco más fácil. Sea como sea, la idea es hacer fácil el tema, ya para que no se pierdan en todo. Porque ustedes pueden ir a un libro y por ahí se pueden perder un poco, pero a medida que se vea la clase y se vaya repitiendo, se van como que poniendo un poco en orden este tipo de fármacos, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí eso es como que lo básico, como era lo básico, ¿no? Porque ya por tiempo creo que no vamos a avanzar, ya faltan 3 minutos. Y bueno, no me pude conectar antes, bueno, estoy medio complicado acá, así que aquí sin ayuda, así que estamos acá. Bueno, de ahí selección de los antimicrobianos, bueno, de ahí hay que identificar el organismo que provoca la infección. Uno se puede ayudar con la extinción de Gram, para decir si es Gram positivo o Gram negativo, ¿ya? Pero lo ideal es tener un cultivo, ¿no? Lo malo del cultivo es que demora cierta cantidad de días en determinar cuál fue el patógeno que produjo la infección, pero
bueno, la idea es identificar el organismo, ¿no? Pero a veces tratamiento empírico para ya adelantar el tratamiento, ¿no? Para combatir la infección. El tratamiento empírico, como les dije, antes de identificar microorganismos, bueno, todo depende de la infección de la infección que esté produciendo, la cronología también de lo que es tiempo como tal, ya porque ya le dije que hasta identificar el patógeno en un cultivo tarda cierta cantidad de días y esa cantidad de tiempo lo que se está perdiendo ya de dar algo para tratar de combatir, ¿no? Por eso es que existe tratamiento empírico según las enfermedades, ¿no? Por eso que en estos textos por ahí ustedes van a ver neumonía, el tratamiento empírico es tal fármaco, infección de vía urinaria, este es el tratamiento empírico, ¿no? Hasta por ahí tener una respuesta de lo demás, ¿no? Y así dar una lección del medicamento. Según el efecto del lugar de la infección, bueno, tener en cuenta la barrera hematoencefálica, porque hay fármacos que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y otros no. Depende bastante de dónde está la infección para saber qué fármaco poder administrar. Esto también tiene que ver con la liposolubilidad del medicamento, por ahí unos son más liposolubles que otros, ¿ya? El peso molecular del medicamento y el grado de unión a las proteínas plasmáticas, ¿no? También hay que tener en cuenta el paciente como tal. El paciente también tiene sus factores de riesgo que también intervienen como tal. Entre ellos tenemos el sistema inmunitario, ¿ya? A peor sistema inmunitario, más riesgo de infecciones como tal. Entonces, eso hace más difícil combatirla. El daño renal también, esto también es un patrón bastante importante a tener en cuenta. Ya veremos más adelante, según el fármaco, que los fármacos se ajustan la dosis según el daño renal que tenga y también la enfermedad que padezca, ¿no? Daño hepático, ya saben que el metabolismo es a nivel hepático, así que si hay daño hepático puede haber alteración en su metabolismo y eso tiene que ver con la excreción del mismo, ¿no? Y, baja perfusión, la edad como tal, no es lo mismo un fármaco que se puede utilizar en niños como en adultos, hay fármacos que no se utilizan más que todo por sus efectos adversos, como tenemos en neonatos con lo que es cloranfenicol, la sulfa que no se utiliza, tetraciclina, clones en niños, tienen que pasar cierta cantidad de años para que se pueda dar, ya veremos por qué. O sea, todos esos son puntos que vamos a mencionar cuando vemos cada grupo farmacológico. Y también en ancianos, porque ellos ya tienen cierto daño renal y hepático, o sea que hay que tener cuidado con los fármacos, ¿no? En embarazo y en lactancia también hay que tener en cuenta, porque también existe una tabla de categorías en la cual cierto fármaco se va a dar o no se puede dar, ¿ya? Porque te puede dar efectos en el feto, ¿no? ¿no? Y los factores de riesgo para la resistencia de los medicamentos. Entonces, bueno, esto es lo que les decía de las categorías de los fármacos que se utilizan. Uno va a ver con categorías, según lo que vemos, cierta cantidad de fármacos, si producen o no producen cierto riesgo, ¿no? Por ahí vemos fármacos que está en categoría A, prácticamente no hay riesgo para el feto humano. Por ahí en categoría B pueden tener cierta acción. Por ahí los estudios no te pueden dar mayor relación, que producen no tanto efecto, para decirlo así, y bueno, entonces ahí tenemos cierto grupo farmacológico. Entonces bueno, a medida que vaya aumentando la categoría hay mayor posibilidad de daño como tal, ¿no? O de riesgo humano. Ya, bueno, todo esto veremos según los grupos farmacológicos, pero bueno, la idea es que sepan que existe una tablita que te explica o te menciona el asunto de los riesgos por el uso de estos fármacos, ¿no? Más que todo en embarazo y lactancia. Seguridad del medicamento, bueno, estos fármacos van a tener cierto, bueno, por su efecto como tal, pueden dar efectos tóxicos según si nos pasamos de dosis como tal, pero por ahí las penicilinas son menos tóxicos como tal, por ahí la mayoría, no todos, pero tienen mayor ventana terapéutica como tal, así que se puede dar, si por ahí no tienen tantos efectos tóxicos, que sí los tiene, pero no son tan frecuentes. Y otros por ahí sí son más tóxicos, por ahí sí nos pasa un poco de dosis como clonazepam, como datos referentes, ¿no? El costo del tratamiento también influye porque hay fármacos que son, digamos, económicos como tal, y creo que todo el mundo ha escuchado amoxicilina, todo el mundo la puede conseguir. A otros por ahí fármacos que por ahí cuestan un poco más, ¿no? Entonces, ahí se esa tabla, por ahí es una relación de costos de grupos farmacológicos, y por ahí vemos nomás entre los más económicos, entre comillas, cefazolina,
vancomicina, fármacos intravenosos, a los que ya clindamicina, linezolid, daptomicina, que son mucho más caros, ¿no? El tratamiento del estafilococo aureus resistente a meticilina. Aquí eso ya en algún momento vamos a mencionar. Por espectro bacteriano, pues tenemos de espectro reducido, ya de espectro un poco extendido o de amplio espectro, ¿no? Bueno, y eso ya se va a hacer un poco más sencillo cuando se va para el grupo farmacológico, ¿no? Y por el uso profiláctico, bueno, también se los pueden utilizar para profilaxis de ciertas patologías, para evitar ciertas complicaciones como tal, infecciosas, ¿no? Creo que todo el mundo ha escuchado, cuando hay una exéresis o una extracción dental, el uso de antibióticos, por ahí se suele utilizar amoxicilina, que es más común, ya una dosis única, por ejemplo, que se suele utilizar de 1 gramo, ya, pero bueno, por ahí es un caso de profilaxis, ¿no? También cuando se va a hacer algún tipo de procedimiento cardiovascular, más que todo, bueno, se utiliza lo que es cefazolina. Pues son fármacos que se utilizan de manera preventiva, ¿no? O sea, la idea es el uso profiláctico de ese tipo de fármacos, ¿no? Otro también que se suele utilizar, que por ahí la colega puede hacer un poco de referencia, de que por ahí el uso de ciprofloxacina, que por ahí, bueno, depende bastante también del hospital o de la unidad que se vaya a trabajar, por ahí más en el sector rural, cuando ahí se exponen por ahí a un paciente con meningitis de tomar de manera profiláctica, por ahí el paciente tuvo algo cercano con cuadro de meningitis, que por ahí es raro, pero, o sea, poco frecuente, pero se puede dar. Se toma 1 gramo por ahí de ciprofloxacina, que es lo más frecuente que utilizan para prevenir algún tipo de casos como meningitis, ¿no? Pero bueno, son datos más que se mencionan como profilácticos, ¿no? Igual cuando vemos el fármaco específico es determinar en qué patología se lo utiliza como preventivo, ¿no? En qué caso, ¿no? De ahí complicaciones del tratamiento por antibiótico, bueno, los fármacos te pueden dar reacciones de hipersensibilidad. Igual yo le digo, o sea, esto es muy general, ¿no? Ya cuando vemos cada grupo farmacológico vamos a determinar cuáles son sus efectos adversos, pero si le ponemos un efecto, como quien dice, a cada grupo farmacológico, la hipersensibilidad es a penicilina. Porque la penicilina te puede dar reacción importante de hipersensibilidad, por eso es que también existe las pruebas de penicilina para determinar si el paciente es alérgico o no. Y de hecho, una de las preguntas que se hace en la anamnesis del paciente es preguntar si el paciente tiene alergia medicamentosa y siempre preguntar si tiene alergia a la penicilina, ¿ya? Porque vamos a ver el abanico de fármacos que comprende la penicilina. Y bueno, si te puede hacer una reacción alérgica, puede ser este tipo de reacciones que pueden ser graves y puede llegar al paciente en shock. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. O sea, tener en cuenta como penicilina, efecto adverso, hipersensibilidad, que pueden ser bastante graves. Entonces hay que tener ojo con eso de ahí, ¿no? De ahí el otro puede ser efecto directamente tóxico, ya según el fármaco, por ahí el grupo farmacológico, por ahí los aminoglucósidos son ototóxicos, ya porque alteran lo que es la membrana a nivel de la célula ciliada auditiva, entonces un efecto es ototóxico, ¿no? Aparte también otros pueden ser su efecto daño renal como tal. Y otro grupo como tal de complicaciones al tratamiento es las superinfecciones, ¿no? Quiere decir que prácticamente lanzas una granada para matar, digamos, una mosca y dañas mucho más, dañas al personal bueno, digamos, como tal, entonces tú dañas con la flora bacteriana del huésped, algo normal, entonces queda susceptible el organismo a las infecciones oportunistas, ¿no? Entonces lo más común y por ahí las que se aprovechan de esto de acá son las infecciones micóticas como tal, ¿no? Entonces, puede pasar eso, ¿no? O otras bacterias como tal, ¿no? Entonces, es frecuente que también pase eso de ahí, por dar un antibiótico, digamos, más fuerte, también dañas otras cosas y queda susceptible a las infecciones oportunistas, a las superinfecciones, ¿no? Entonces van a haber varios gráficos, vamos a hacer varios gráficos así, van a ver frecuentemente. Ya de los sitios de acción de los antibióticos, ya les mencioné a nivel de la pared celular, beta-lactámico, la comicina está por acá, la membrana celular que está aquí, la polimicina,
A nivel de las subunidades del ribosoma, que tenemos 50S, que tenemos el grupo farmacológico, 30S, tenemos por acá, aminoglucósidos, ADN, a la síntesis de ácido nucleico y la síntesis de los folatos, ¿no? Trimethylsulfuro. Entonces, aquí están todos los fármacos que vamos a ver. ¿Ya? De aquí lo que viene es detallar todos los grupos farmacológicos y como yo le dije, o sea, ya el mecanismo de acción está ahí. El mecanismo de acción tiene que solamente mencionar lo que está ahí, nada más. De ahí lo que faltaría es ver si es bacteriostático, si produce lisis celular, y de ahí lo otro es determinar los efectos adversos. Y prácticamente eso es lo más importante de estas clases, ¿no? Ya, entonces nos quedaríamos hasta ahí, como quien dice, para algo de resumen sobre el tema, y ya de aquí sí podemos directamente entrar ya con los fármacos que vienen. Entonces aquí ya vamos a ver la próxima clase lo que son fármacos de la pared celular, y lo más seguro es que veamos también aminoglucósidos, lo que tiene que ver con la síntesis de proteínas. ¿Ya? Entonces, explicado de esta manera, pienso que se hace más fácil, así que la idea es entenderlo de esta manera, ¿no? Bueno, entonces nos quedamos hasta ahí.